Hola chicos, hola chicas. Hoy os voy a traer un vídeo de algunas cosas que he aprendido de geografía en la carrera de historia, porque en realidad se llama geografía e historia la carrera, porque van muy relacionadas, aparte de que han querido fusionar 1000 universidades, 1000 carreras para, no lo sé, la verdad, porque no tiene mucho sentido. En este caso sí que tienen cierta relación. Tengo aquí mi libro de Grandes regiones de la Tierra, naturaleza y sociedades, que explica la relación entre el medio y, bueno, cómo vive la especie humana, grandes concentraciones de población, etc. Y aquí tengo mis chivatillos, por si no me acuerdo, porque tengo una memoria de pez. La verdad que me he presentado a examen esta asignatura y aún no sé la nota, pero suspenso seguro. Aquí tengo mi primer chivatillo. Esperad. Si lo veis, es un mapa de Europa. Es una de las cosas que más curiosidad me ha producido, aunque ya lo aprendí más o menos hace año y medio porque llevo tiempo en la carrera, aunque pocas asignaturas me pille. Sí que siempre me sigue despertando mucha curiosidad, ¿no? Que es la cuestión del clima. El clima a grandes escalas está muy marcado por dos cosas. La primera, que si tenéis en cuenta que la Tierra gira a una velocidad brutal, aunque nosotros no lo notemos, forma unas especies de capas de masa girando en una dirección o en la opuesta, y eso influye en nuestro clima, ¿vale? Y la segunda es que dependiendo del grado con el que incida sobre ese punto de la Tierra, el Sol proporciona más calor o menos. Y por eso, como la Tierra gira inclinada respecto al Sol, en invierno o en verano, en el mismo punto, incide con un grado diferente y por lo tanto también varía mucho la temperatura. Pero una de las cuestiones, por ejemplo, en Europa, que me produjo mucha curiosidad, es que estamos en una latitud bastante parecida a gran parte de Estados Unidos y nuestro clima es totalmente diferente. Y en parte es por dos cosas. La primera es que estamos en una zona en la cual los vientos, de forma esencial, vienen del oeste, por la circulación atmosférica superior. La segunda es que nosotros tenemos una corriente cálida, que es la del Golfo, que sube a lo largo de toda la costa de Europa, que como viene del Golfo pues es caliente realmente, mientras que Estados Unidos tiene la corriente ártica, que es muy fría. Y además Europa tiene muy pocas montañas que corten el paso del viento. Ese es mi gato arañándome el sofá. Por lo tanto, tenemos un clima mucho más inestable. Ha huido mi gato. Mucho más inestable que en Estados Unidos, pero bastante más suave en cuanto a temperaturas. Cualquier país de Europa que esté en la misma longitud que Estados Unidos es más cálido que ellos. Nosotros particularmente, los que estemos en el clima mediterráneo, pues vemos muy marcadamente esa influencia de tener un mar cercano y de tener un mar cercano con aguas muy calientes con respecto al Atlántico. Y además estar muy cerca de África, por lo cual cuando en agosto, porque he dicho que estaban toda la Tierra circulaciones en un sentido o en otro, pero claro, según verano o invierno suben o bajan, y a nosotros nos influye totalmente la africana cuando es verano, por eso notamos esa temperatura. Y lo vemos muy claramente cuando nos movemos hacia un país como es Rusia.
no sé si veis el rango de temperaturas, pero las que están a lo largo del círculo polar ártico no tienen por qué ser las más frías. Hay otras que están en unas longitudes parecidas a las nuestras, en países de Europa, pero como están encorsetadas entre montañas y por lo tanto no tienen ninguna influencia del mar excepto del Ártico, eso provoca un clima que es muy continental, que quiere decir que no tiene humedad, porque no tiene humedad respectiva del mar, y además siempre hay muchas altas presiones, y con las altas presiones, no sé si habéis visto el mapa del tiempo, pues es más difícil que llueva, y solamente tiene influencia totalmente fría de la masa polar, y es brutal. O sea, hay zonas de menos 50 grados donde permanece helado el suelo todo el año, absolutamente. Lo veis aquí, en este mapa. Donde está por los montes Urales, los montes del Himalaya y las cadenas orientales totalmente encorsetadas a Siberia con respecto al mar. Además de una forma muy brutal porque son montes muy altos. Otro, ya sabéis que tengo yo mucha pasión por los mapas, y este mapa me ha dejado bastante flipado, aunque más o menos uno se lo imagina. Verlo impacta un poco, al menos a mí. Ese es el mapa ferroviario de Estados Unidos en el año 2000. Si lo veis, hay la mitad este de Estados Unidos, que es bestial, casi no se distinguen las líneas, y la mitad oeste son simplemente alguna rama que comunica las grandes zonas de la costa con la zona este, pero no hay grandes ramificaciones que hagan que se comunique. Bueno, tiene parte de motivos históricos, ¿no? Porque al fin y al cabo la colonización empezó en el este y se fue expandiendo, pero también tiene una particularidad que es el clima. En esta zona tan despoblada precisamente es un clima muy como de pradera, incluso zonas de desierto, porque como hablábamos no tiene influencia del mar. Por la zona oeste tiene dos cadenas montañosas que lo separan del mar, y por la zona este evidentemente está lejísimos del mar. Por lo tanto se crea un clima bastante seco y bastante extremo, sobre todo en la zona muy sur, ya al lado de México, que es desierto, y la zona norte, que está cerca de, colinda con Canadá y está cerca del círculo polar, y por lo tanto son tierras bastante deshabitadas, ganadería extensiva y muy pocas ciudades habitadas de forma importante. No hay ninguna que sea altamente remarcable en esa zona. Creo que hay otro mapa por aquí. Mirad. Esas son las zonas de alta población de Estados Unidos. Y si lo veis en esa zona que hemos dicho, lo único que hay son Salt Lake City, Denver y Phoenix. No hay nada más. Y el norte del Salt Lake City es como un gran desierto, ¿sabes? Donde no hay nadie. Otra de las cosas que me ha impactado bastante, aunque ya era más o menos consciente, pero hasta que uno no lo lee, no reflexiona sobre ello, es Australia, ¿no? Australia evidentemente fue un país que se colonizó
por parte de los europeos, sobre todo los ingleses. Fue sobre todo para hacer colonias penitenciarias, y se distribuyeron a lo largo de la costa, pues principalmente porque así tenían un puerto para exportar a Inglaterra, pero sobre todo porque el interior es casi inhabitable por precisamente cómo es el clima, muy seco, un gran desierto. Pero lo curioso es que, así como muchos otros países han sido colonizados en África, Sudamérica, etc., en Australia hay una gran homogeneidad, es decir, el 87% en 1891 de la población de Australia eran británicos, y pese a que eso se ha reducido, a partir de en la Segunda Guerra Mundial todavía eran un 74% británicos. ¿Eso por qué se produce? Lo primero, porque a pesar de que son un país básicamente de Oceanía y cercano a Asia y África, siguen manteniendo una identidad cultural muy europea. Es más, los asiáticos son un grupo tradicionalmente muy rechazado en Australia, y las políticas de inmigración son especialmente duras con todo el extranjero, pero sobre todo con los asiáticos. Eso se ha relajado relativamente, pero fijaos que el número de asiáticos es de un 5% en 2015 en un país que básicamente colinda con Asia. Es extraño si no aplicas la política de inmigración que ha tenido Australia con respecto a estas personas. Otra de las cosas que me ha hecho mucha gracia descubrir es esto. Estos son los mapas del clima de Asia en invierno y en verano. Y te explica el monzón. El monzón es una característica, llamémosle local, aunque realmente afecta, ya veis, a todo el sureste de Asia, parte de África y toda Oceanía, que se produce precisamente por una perturbación de lo que yo os estaba comentando antes. Y esa zona tiene una particularidad muy grande, que es el Himalaya. Una concentración de montañas enorme en kilómetros cuadrados y muy, muy alta. ¿Y eso qué hace? Que las corrientes de aire se modifiquen, incluso las de alta altura. ¿Qué produce el monzón? Lo que produce es, como os digo, que las franjas van modificándose según la época del año y la incidencia del sol sobre la Tierra, y en verano el monzón debería pasar sobre el Himalaya exactamente, pero es tan alto que lo perturba y hace que se desvíe hacia el norte. Al desviarse hacia el norte, lo que hace es atraer masas de aire, por lo tanto formar muchas zonas de baja presión, por lo tanto muchas borrascas, y además atrae aire marino. Y eso lo que produce es precisamente las grandes tormentas del monzón, en las cuales se producen tan graves inundaciones, pero que a la vez hacen que zonas que deberían ser tropicales, con muy poca lluvia, al revés, tengan una lluvia brutal durante ciertas épocas del año. Y bueno, aparte, esas sociedades se han estructurado a partir de eso a vivir de una forma cuando seguramente deberían haber vivido de otra forma muy diferente. ¿Qué más os quería contar? Creo que se me han movido por aquí los papeles. Se me ha caído alguno, porque quería contaros una cosa sobre Sudamérica y sobre cómo se formaron las grandes extensiones o latifundios que aquí en Europa también tenemos. Aquí lo tengo, ¿veis? Aquí es muy clásico de Andalucía, también de Extremadura, zonas de Castilla. Y básicamente en Sudamérica se reproduce porque, aparte de ser una tierra
nueva para nosotros, que se supone que era nuestra, ahí los que vivían no nos importaba un huevo. Aplicaron este esquema, pero claro, a lo grande. Entonces, generaron encomiendas que procedían de la Edad Media castellana, en la cual el rey otorgaba al encomendero las tierras descubiertas y el derecho a recibir el tributo que el encomendado debía pagar a la corona, pero no la concesión de las tierras. Claro, la implantación de una agricultura extensiva y la producción masiva orientada al mercado exterior, porque se hacían plantaciones de azúcar, etcétera, que necesitaban grandes extensiones para ser productivas y además invertir, hizo que hubiera una gran desigualdad y por lo tanto los más ricos comenzaron a acumular esa tierra, aunque no fueran propiedad en principio, sí que bajo su dominio, digamos. Aquí se comenzó a acumular. Se hizo una promulgación real que fijaba que no se cedían más tierras de labranza y pastoreo como merced real y gratuitamente, sino que había que venderlas en pública subasta y darlas a mejor postor. La corona hacía frente a la crisis financiera con la entrada de ingresos. Pero al mismo tiempo la tierra de asentamiento comenzó a ser utilizada como mercancía y objeto de especulación. Es decir, muchos sitios que habían sido ocupados sin la posesión real de título legal del rey se vendían. ¿Vale? Además, durante la época de Felipe II, te obligaban a demostrar que el derecho de propiedad sobre los medios ocupados era legal y por lo tanto los pequeños propietarios no pudieron demostrarlo y los grandes propietarios sí y accedieron a la compra. Además, posteriormente se implantó el mayorazgo, por el que se creaba el derecho a herencia de la tierra al hijo mayor, y ese latifundio que se había creado pues ya se hizo perpetuo, hereditario. Ya me acuerdo lo que escribió, era una cosa de África que me produjo curiosidad, que es que siempre hablaban de la zona de Etiopía, que siempre, si lo ves en los telediarios, es como la zona más conflictiva y pobre, pero en realidad es porque es muy altamente poblada, muy densamente poblada. Y lo es por un motivo muy curioso, que es que forma parte de un gran altiplano que está entre 1000 y 2000 metros de altura, y ese hecho en particular lo que produce es que la mosca tsetse, que produce muchas enfermedades en los humanos y otros insectos que lo producen en el ganado, tienen una población mucho menor a esa altitud que si están a una menor altitud, y por lo tanto es mucho más fácil, primero, vivir sin tener una enfermedad y segundo, pues criar ganado sin que lo tenga. Nunca me lo había planteado, la verdad. Yo simplemente veía las guerras de Sudán y estas cosas, pero es precisamente por esto, porque es muy altamente poblado y por lo tanto, como son muchos grupos étnicos diferentes en una concentración muy alta, pues hay más conflictos. Y poca cosa más. No sé si lo que he dicho está bien, porque lo he soltado así del tirón y encima es de una asignatura que puede que suspenda, pero espero que os relaje y os vaya podido enseñar algo a lo mejor, o a lo mejor me enseñéis algo vosotros en los comentarios. Decidme.